Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con los temas de semiología. Vamos a hablar acerca de los grandes síntomas, uno de ellos el dolor. Un gran número de enfermedades se inician con dolor o presentan en algún momento de su evolución. La percepción del dolor requiere de un grado de conciencia normal o no muy alterada. No todos los individuos perciben un estímulo doloroso en la misma forma o con igual intensidad. La diferencia individual en la percepción del dolor se explica por razones tanto constitucionales, raciales, cultural e incluso religiosas. La existencia de dolor no implica necesariamente gravedad de una enfermedad, ya que hay afecciones benignas en las que el dolor es muy intenso, como por ejemplo una odontalgia, y enfermedades graves y aún hasta mortales que no se manifiestan con dolor, por lo menos en etapas iniciales, como es la presencia de algunos tipos de cáncer. Por otro lado, hay enfermedades graves con dolor muy intenso, como el infarto de miocardio, la pancreatitis aguda. Una clasificación del dolor según el nivel de las estructuras nerviosas en que se origina está dado por el dolor de tipo orgánico y el dolor de tipo funcional. Se denomina dolor de tipo orgánico cuando la lesión compromete los centros o las vías nerviosas. Se refiere dolor funcional cuando no se demuestra ninguna lesión que produzca el dolor, muchas veces intenso, inclusive a través de una serie de estudios tanto de gabinete como de laboratorio. Según la estructura nerviosa afectada, el dolor puede ser de tipo central, cuando la lesión compromete los centros o las vías sensitivas dentro del neuroeje. Se puede denominar dolor periférico cuando la afectación, la patología, compromete a los nervios periféricos somáticos o viscerales. Dentro del dolor periférico podemos distinguir también el dolor de tipo superficial o el dolor de tipo profundo. El dolor superficial se origina a nivel de la piel, tiene características de ser pungitivo o urente, es bien localizado por el paciente en el mismo sitio donde actúa el estímulo doloroso, ejemplo, un dolor por quemadura de la piel, se denomina también dolor epicrítico. El dolor de tipo profundo o visceral tiene una característica de ser un dolor vago. El paciente no puede señalar con precisión los límites del área dolorosa y la ubicación del dolor no corresponde al sitio donde actúa el estímulo. Se denomina también dolor protopático. Características del dolor que deben investigarse de acuerdo al interrogatorio sobre el paciente. Ubicación e irradiación del dolor. El dolor puede estar localizado en un segmento corporal, puede ser difuso, puede ser generalizado, puede generarse en un órgano e irradiarse a otros segmentos, es el denominado dolor irradiado, dolor referido, y también se habla de la migración del dolor, cuando el dolor cambia de ubicación con respecto al lugar inicial donde apareció. Carácter del dolor, tipo de dolores. Los dolores pueden ser bien definidos, imprecisos, vagos. Algunos de interés clínico que vamos a mencionar son el dolor de tipo constrictivo. Es una sensación de apretón, peso u opresión característico de la angina de pecho.
se localiza a nivel de la región retroesternal. El dolor de tipo fulgurante es un dolor con sensación de descarga eléctrica. Puede ser asociado al sistema nervioso. Aparentemente es una descarga como un rayo que transita a través de las vías nerviosas. Dolor de tipo urente, una sensación de quemadura o de ardor. Es el dolor característico de la patología gástrica, la gastritis, la úlcera péptica. Dolor de tipo cólico o en retortijón. Es un dolor de tipo ondulante que comienza lentamente, aumentando progresivamente de intensidad hasta alcanzar un máximo, para luego decrecer paulatinamente, atenuándose o desapareciendo por completo, para luego reaparecer después de algunos segundos o minutos. Dolor de tipo pulsátil. El paciente refiere una sensación de latido. Puede estar asociado al pulso arterial. Dolor, como ejemplo, de un dedo al recibir un golpe de martillo. Dolor de tipo pungitivo. Es una sensación de punzada, como un pinchazo, propio de los procesos inflamatorios, por ejemplo de la pleura, en el denominado punta de costado. Es agudo, se desencadena con la inspiración en los procesos pleurales. Dolor de tipo terebrante. Es una sensación dolorosa intensa, como si fuera producida por un taladro. El ejemplo, la mayoría de las odontalgias. Dolor sordo. Tiende a ser mantenido de intensidad leve a mediana, pero puede llegar a ser bastante incómodo, difícil de definir y se asemeja a una molestia. Otra valoración del dolor es el grado de intensidad. Algunos índices indirectos le permiten al médico formarse una idea de la intensidad del dolor que refiere el paciente. La personalidad del enfermo, valorada durante la anamnesis, es un elemento útil. Debemos evaluar las expresiones que usa el mismo paciente, ver en qué medida lo afecta, qué hace para aliviarlo, qué analgésicos requiere usar. Una forma de graficar este aspecto es pedirle al paciente que ubique su dolor en una escala de 1 al 10, siendo el 10 el más intenso. Cuando hacemos esta pregunta referida a la intensidad del dolor, podemos hacer algunos ejemplos de la forma como alivia el dolor el paciente. Si este dolor ha sido aliviado a través de infusiones, mates, el uso de medicamentos, analgésicos antiinflamatorios e incluso el uso de analgésicos por vía parenteral. Esto nos da más o menos un parámetro del nivel de intensidad o del grado de intensidad que tiene ese dolor. Comienzo y evolución del dolor, es decir, desde cuándo el paciente refiere esta sintomatología. Puede aparecer de forma brusca o de forma más gradual. La forma como termina el dolor también puede ser importante. Si para esto el paciente adopta posiciones analgésicas, puede utilizar algunos elementos físicos como el calor, el frío, que van a mejorar, o también hay desencadenantes como los alimentos o los movimientos que puedan lograr que el dolor o disminuya o también pueda aparecer con mayor intensidad. La evolución también puede ser corta, puede ser larga, de minutos, de días o de más tiempo. Puede presentarse en crisis que pasan totalmente o dejan un trasfondo de dolor. En la clasificación de la evolución del dolor tenemos el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo se refiere a un dolor que tiene menos de una semana de evolución y el dolor crónico cuando sobrepasa esta semana de evolución. Pueden tener picos de remisión y picos también
de presentación. Debemos también hablar del ritmo y periodo del dolor en su aparición. ¿Qué cambios sufre durante los horarios del día en relación a qué factores específicos? O si tiene periodos en los cuales se acrecenta este dolor. Eventualmente puede aparecer durante determinadas temporadas de la semana, del mes, del año, y luego decrecer, desaparecer o reaparecer tiempo después. Dos términos importantes que se maneja a la hora de definir los tipos de dolor, especialmente a nivel neurológico. La neuralgia se define como el dolor superficial paroxístico que sigue el recorrido de un nervio periférico sensitivo o mixto, en parte o todo su trayecto. Tiene una duración variable de minutos a horas para desaparecer brusca o progresivamente, dejando solo una sensación de molestia o tensión. El ejemplo más típico, la neuralgia del nervio trigémino. En cambio, la neuritis, además de los fenómenos dolorosos, se comprueban alteraciones objetivas. Puede ser anestesia, atrofia muscular, alteración eléctrica. Las diferencias entre neuralgia y neuritis no siempre son netas, pero es importante hacer énfasis en esta diferencia a la hora de hablar del dolor. Un término que comúnmente se maneja como sinónimo del dolor es la palabra algia. Sin embargo, algia se explica más a una forma especial de dolor paroxístico y con tendencia a repetirse, que se acompaña de temor o ansiedad ante la eventualidad de su reaparición. Muchas gracias.